Nunca pensé que mi vida, tan estructurada y gris como el uniforme que llevaba cada día al banco, diera un giro tan repentino y turbio. Me llamo Estefanía, tengo 51 años y he trabajado como ejecutiva en una sucursal bancaria en Guadalajara durante más de 2 décadas. Mi rutina era mi escudo, hasta aquel día. Mi esposo, Julián, trabajaba en una farmacéutica y solía pasar más tiempo en el aeropuerto que en casa. Llevábamos 27 años casados, pero ya no recordaba cuándo fue la última vez que me miró con deseo. O siquiera con ternura. Dormíamos en la misma cama como dos náufragos varados en la misma isla, por obligación. Todo empezó un jueves por la mañana. Julián se fue temprano a Monterrey por un congreso médico. Apenas un beso en la mejilla. Me dejó una nota en el refrigerador: regreso el domingo. No olvides apagar la alarma. Me preparaba un café cuando escuché el timbre. En la pantalla del portero eléctrico apareció un rostro familiar, María José, su hermana menor. No la veía desde hacía casi 4 años. Su cabello oscuro ahora caía con ondas suaves, y llevaba unas gafas de sol enormes y un vestido ligero de lino blanco que dejaba al descubierto sus hombros tostados por el sol. «Estefanía, ¿puedo pasar? Estoy un poco perdida». Su voz temblaba. Había discutido con su pareja y necesitaba quedarse un par de días. Sus maletas sugerían lo contrario. Asentí con la cabeza, aunque por dentro algo en mí se encendía. ¿Celos? ¿Curiosidad? ¿Deseo de romper la rutina? Le ofrecí la habitación de invitados. Mientras ella se acomodaba, regresé a la cocina, aunque ya no recordaba si había agregado azúcar al café. Mis pensamientos giraban en torno a su cuerpo, a ese andar seguro, a la manera en que se inclinó para dejar su bolso en el sofá, dejando a la vista un tatuaje en la parte interna del muslo. Una rosa negra. No la recordaba así. Esa noche, mientras veía televisión sola en el salón, María José salió del baño envuelta en una bata corta. Su cabello húmedo caía sobre su cuello, y traía puestas unas pantuflas de terciopelo rojo con forma de gatito. Me preguntó si podía servirse un vino. Asentí sin hablar. Ella se sentó a mi lado y comenzó a hablar como si no hubiéramos perdido contacto durante años. Me contó de sus clases de yoga tántrico, de su ruptura, del vacío que la consumía por dentro. Y entonces dijo algo que me paralizó. A veces siento que nadie me ve como mujer. Yo la miré, pero no dije nada. Ella clavó sus ojos en los míos. Sonrió con un toque de tristeza y me tocó la mano. Su piel era cálida. De pronto, la tensión era una cuerda invisible entre nosotras. ¿Tú te sientes así a veces?, preguntó acariciando el dorso de mi mano con el pulgar. Asentí. Demasiado rápido. Demasiado sincera. Esa noche no dormí bien. Soñé con sombras alargadas deslizándose por los pasillos de la casa. En medio del insomnio, escuché pasos suaves como descalzos. Al abrir ligeramente la puerta del cuarto, vi la silueta de María José frente al refrigerador. Llevaba una camiseta blanca que apenas le cubría las caderas. La luz fría del interior revelaba sus curvas. No me atreví a decir nada. A la mañana siguiente desayunamos juntas. Yo con blusa de cuello cerrado y ella con una camiseta ajustada sin sostén, suelto el cabello. Había un silencio cómodo, hasta que me dijo: ¿Quieres que hoy te haga un masaje? Aprendí técnicas nuevas. Te ayudará a liberar tensiones. No pude negarme. Esa tarde en el salón con las cortinas apenas cerradas, me recosté sobre una toalla. Ella me pidió que me quitara la blusa. Me cubrió con una sábana de lino suave y empezó por los hombros. Sus manos eran expertas, lentas, seguras. Bajaban con paciencia hasta mi cintura, jugando con los límites del contacto del pudor. Estás muy tensa, susurró cerca de mi oído.
Yo no podía articular palabra. Sentí sus dedos recorrer los bordes de mi sostén, sus uñas rozando apenas mi piel. Cerré los ojos. No sabía si detenerla, o si eso era justamente lo que deseaba. María José no fue más allá. Me cubrió los hombros y me ofreció una taza de té como si nada hubiese pasado. Pero algo sí había pasado. Dentro de mí algo había despertado. Aquella noche me quedé frente al espejo largo del baño. Me quité la bata y me observé con una atención que no me concedía hace años. Toqué mi vientre, mis caderas. Recordé sus manos sobre mi espalda. Me sentí viva. Confundida pero viva. Y entonces escuché un golpe seco. Provenía del pasillo. Me puse la bata de nuevo y salí. María José estaba en la cocina, agachada para recoger una copa rota. Al verme se incorporó lentamente. Perdón. No quise despertarte. No dormía, respondí. Nos quedamos mirando. Demasiado cerca. Un silencio largo. Yo podía sentir su aliento. Ella fue quien se acercó. Despacio. Como si supiera que yo no me movería. ¿Te sientes sola, Estefanía? Mi garganta se cerró. Asentí. Ella sonrió. Y me besó. Fue breve. Apenas un roce. Pero suficiente para incendiar la noche. No podía sacarme ese beso de la mente. Pasó tan rápido, pero dejó una huella imborrable. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo habitual. Aún con la bata puesta, bajé a la cocina en silencio. María José ya estaba allí, con el cabello atado de forma descuidada, sirviéndose café. Llevaba un top negro deportivo que se pegaba a su torso, y unos shorts de algodón gris tan cortos que dudé si no eran ropa interior. Tenía auriculares puestos y se movía al ritmo de una canción que solo ella escuchaba. Me detuve en la puerta. La luz tenue del amanecer la envolvía. Vi cómo estiraba los brazos por encima de su cabeza y luego los bajaba lentamente, arqueando la espalda. Era una rutina de estiramiento, pero tenía algo de danza, algo hipnótico, algo que me hacía sentir cosas que no sabía que aún podía sentir. Ella no se percató de mi presencia. En un movimiento se inclinó hacia adelante y por un instante me perdí. ¿Desde cuándo estás ahí?, me dijo girándose de pronto. Se quitó uno de los auriculares y sonrió. Recién bajé. No quise interrumpir. ¿Interrumpir? Rió suavemente. Estoy en mi momento zen. ¿Te unes? Negué con una sonrisa incómoda. Apenas despierto, María José. Ella se acercó y sin previo aviso, me rodeó con sus brazos. Sentí su piel cálida a través de la tela fina de mi bata. Su mejilla tocó la mía apenas por un segundo. Lo de anoche, susurró, no tienes que decir nada. Solo, no te asustes. Yo tampoco lo planeé. No respondí. No podía. Más tarde Julián llamó desde Monterrey. Una llamada breve. Me dijo que el congreso iba bien, que regresaría el domingo como estaba previsto. Pero su voz era tan distante, tan ajena. Me preguntó si todo marchaba normal en casa. Respondí que sí. Mentí sin temblar. Esa noche cenamos juntas. María José cocinó pasta con albahaca y tomates secos. Se vistió con una blusa de escote ancho que caía de un hombro y un pantalón holgado de lino blanco. Llevaba unas sandalias de tiras doradas, como de diosa griega. Yo me puse un vestido sencillo, pero con un escote que no solía usar en casa. Algo en mí quería ser mirada. La conversación fue ligera. Risas, anécdotas, pequeñas confesiones. ¿Sabes, Estefanía? Me gustas como mujer. No lo digo por lo que pasó. Es que hay algo en ti que siempre me atrajo.
aunque fuera imposible. Me atraganté con el vino. ¿De qué estás hablando? De lo que tú también estás sintiendo, respondió sin miedo. No tienes que aceptarlo ahora. Pero lo sabes. Hubo un silencio largo. Quise levantarme de la mesa. Quise decirle que eso era una locura, pero mis piernas no se movieron. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama, recordando su perfume, la forma en que me miró, el tacto de sus dedos en mi mano. Cerré los ojos y mis pensamientos me traicionaron. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché pasos suaves en el pasillo. Un roce leve contra la madera. Me senté en la cama, el corazón golpeando mi pecho. La puerta se entreabrió. ¿Estás despierta? María José estaba ahí. Llevaba puesta una camiseta blanca larga, nada más. Su silueta se recortaba contra la luz del pasillo. No podía dormir, dijo. Entró y cerró la puerta con suavidad. Se sentó en el borde de la cama y me acarició el muslo por encima de la sábana. No haré nada que no quieras, lo juro. Sus palabras eran susurros, pero calaban hondo. Yo no respondí. Solo extendí la mano, y tomé la suya. Ella se acercó. Me besó de nuevo. Esta vez más largo. Más seguro. Sus dedos se deslizaron por mi brazo, hasta mi cuello. Su contacto era eléctrico, íntimo, pero sin romper ningún límite. Acarició mis piernas con las yemas de los dedos, por encima de la tela del pijama. Lento, envolvente. Eres hermosa, me dijo. Cuando se apartó, mis mejillas ardían. Buenas noches, Estefanía, murmuró. Y salió del cuarto, dejando la puerta entreabierta. Pasé el resto de la noche despierta, sintiendo su aroma flotando en el aire. Al amanecer, abrí los ojos con una mezcla de miedo y deseo. Había cruzado una línea invisible, aunque todavía no del todo. Y lo peor, o lo mejor, era que no quería regresar. La mañana siguiente fue distinta. María José ya no evitaba las miradas. Al contrario, sus ojos buscaban los míos con descarada dulzura. Me preparó café y mientras lo hacía, se inclinaba más de lo necesario. La camiseta larga que llevaba apenas cubría la parte superior de sus muslos. Y no tenía nada debajo. Lo supe. Lo sentí. ¿Dormiste bien? Me preguntó con una sonrisa. Poco, confesé. Yo también. Soñé contigo. No supe qué contestar. Me limité a sentarme con la taza entre las manos temblorosas. Ella se acercó por detrás y colocó las manos sobre mis hombros. Apretó con suavidad, como si supiera exactamente qué hacer para aflojar la tensión que se acumulaba en mi cuello. Su perfume, una mezcla de vainilla y almizcle, me envolvía. Relájate, susurró. No tienes que luchar contra lo que sientes. Me puse de pie bruscamente. El corazón me latía a 1000. Esto no puede seguir así, María José. ¿Por qué no? Preguntó con calma. Porque eres la hermana de mi esposo. ¿Y él te toca? ¿Te mira como yo te miro? Sus palabras me atravesaron. No pude responder. Solo salí al jardín, necesitaba aire. Pero el aire no fue suficiente. Pasamos el día casi sin hablarnos. La tensión se escondía entre los muebles, en los pasillos, en los platos del desayuno mal lavados. Pero esa noche, mientras me duchaba, escuché un golpe suave en la puerta del baño. Me cubrí con la toalla y abrí una rendija. Sí. María José estaba ahí, en pijama de seda, sin sostén. El escote en V dejaba entrever más piel de la que yo podía manejar. Perdón, solo quería saber si estabas bien, dijo, pero sus ojos contaban otra historia. Estoy bien. ¿Puedo entrar? No supe decir que no.
Entró y se sentó en el borde de la bañera mientras yo intentaba parecer indiferente, aunque el agua aún resbalaba por mis piernas desnudas. Me senté frente al espejo fingiendo arreglar el cabello. Ella se acercó. Tomó el cepillo y empezó a peinarme con lentitud. Me encantan tus canas, dijo de pronto. Te hacen ver fuerte y real. Sus dedos tocaron mi cuello, y luego se deslizaron hacia el lóbulo de mi oreja. Cerré los ojos. Era apenas un roce, pero me sentía al borde del abismo. Y entonces, sin aviso, se agachó y besó mi hombro desnudo. Una vez. Suave. No voy a forzarte a nada. Pero no me voy a esconder, murmuró y salió. Esa noche no pude dormir. Soñé con sus labios. Con su cuerpo delgado, flexible, cálido. Con sus piernas entrelazadas con las mías, con su respiración cerca de mi oído. Y desperté, húmeda, deseándola. A los 51 años me sorprendía mi propio cuerpo. Al día siguiente Julián llamó. Dijo que estaba adelantando el viaje. Regresaría en la tarde. ¿Tan pronto? Pregunté con voz aguda. Sí. Cerramos el acuerdo antes de tiempo. Tengo ganas de estar en casa. Colgué sin saber si alegrarme o temer. Cuando lo conté a María José simplemente dijo. Entonces será nuestra última mañana juntas. Y se acercó. Me besó. Fue un beso lento, largo, saboreado. Luego me tomó de la mano y me llevó a la habitación de invitados. Solo, déjate llevar. No hubo ropa que quitar. Estábamos casi desnudas desde que amaneció. Ella se arrodilló frente a mí, sus labios en mi abdomen, sus manos cálidas recorriéndome con cuidado. Mis dedos se enredaron en su cabello oscuro. Era suave, tan suave. Sus besos eran lentos. Su lengua rozó mi piel como una caricia sin peso. Nunca habíamos ido tan lejos. Y no cruzamos todas las líneas. Pero bastó. Cuando Julián llegó por la tarde, la casa estaba ordenada, el aroma del incienso cubría cualquier otro rastro. María José lo saludó como si nada. Y se fue esa misma noche, con una maleta menos pesada, pero con algo mío dentro. Nos abrazamos en la entrada. Breve, pero cargado. No es el fin, susurró. Es solo el principio. Julián volvió a casa como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla. Comentó lo cansado que fue el viaje. Cenamos pasta recalentada mientras él hablaba de cifras, médicos, proyecciones. Yo asentía. Sonreía. Y por dentro me ardía la piel. No por culpa. Por hambre. Por ausencia. Por María José. Después de cenar, me duché largo rato queriendo borrar sus huellas, y al mismo tiempo con miedo de perderlas. En la cama, Julián se durmió rápidamente. Su respiración pesada llenaba el silencio. Yo permanecí de espaldas con los ojos abiertos. La sábana me rozaba como si fueran sus dedos. El insomnio fue mi única compañía esa noche. Pasaron días. Todo volvió a la rutina. Café. Trabajo. Almuerzo sola. Llamadas de cortesía con mi madre. Julián haciendo maletas para otra ciudad. La casa volvió a sentirse vacía, aunque él estuviera allí. Pero entonces, un martes por la tarde, mientras doblaba ropa, escuché el timbre. El corazón me dio un salto. Corrí al intercomunicador. ¿Quién es? Soy yo, dijo su voz. María José. Abrí sin pensar. Entró con una sonrisa tímida, gafas oscuras, y un vestido de algodón verde oliva que se pegaba al cuerpo por la humedad del clima. Pasaba por aquí. ¿Puedo tomar un café? No hacía falta pedirlo. Preparamos café juntas como antes.
Pero había una tensión nueva. Una que no se había ido, solo se había escondido en las cortinas, en los rincones. Julián está. No. Se fue esta mañana a Querétaro. María José dejó la taza en la encimera y se acercó. Muy cerca. No dejo de pensar en ti, Estefanía. Esto es una locura, murmuré. Tal vez. Pero no te sientes sola cuando estoy contigo. Me rozó el brazo. Esa electricidad volvió. Esa tarde compartimos el sofá. No hubo besos. Solo miradas. Manos que se tocaban por instinto. Sus piernas cruzadas rozando las mías. El calor subía con cada silencio. Me habló de sus clases de yoga, de cómo las alumnas ahora la seguían como si fuera una gurú. Yo reí. Me gustaba verla así. Brillante. Al caer la noche, Julián llamó para decir que se quedaría en un hotel. No regresaría hasta el día siguiente. ¿Qué quieres cenar? Le pregunté a María José aún en el salón. No tengo hambre. ¿Nada? Solo de ti. Y me besó. Esta vez fue distinto. Desesperado. Sediento. Me llevó contra la pared, sus manos firmes en mi cintura. Yo no resistí. Me dejé empujar por su fuerza, por su deseo, por el mío. Me acarició como si supiera cada centímetro de mi cuerpo. Y lo sabía. Subimos al dormitorio. No al de invitados. Al mío. Al nuestro. La cama aún olía a Julián. Eso no la detuvo. Al contrario. Parecía encenderla más. Me quitó la blusa lentamente. Me miró como si estuviera viendo algo sagrado. Luego besó mis hombros, mi clavícula, bajando poco a poco sin prisa. Me sentí desnuda incluso antes de estarlo por completo. Me desnudó como quien desenvuelve un regalo esperado por años. Y yo hice lo mismo con ella. Nos abrazamos. Piel con piel. Mujer con mujer. Nos amamos en esa cama donde dormí sin ser tocada durante años. Esa noche dormimos abrazadas. Ella desnuda, yo cubierta con una sábana. Despertamos antes del amanecer. Nos besamos como si no fuéramos a vernos más. Y antes de las 7 se fue. Me voy antes que Julián regrese. Pero volveré, dijo antes de cerrar la puerta. Y lo hizo. Desde entonces, sus visitas fueron más frecuentes. Siempre cuando Julián no estaba. A veces solo charlábamos, otras veces nos acariciábamos durante horas. En el sofá, en la cocina, incluso en el balcón, con el viento jugando entre nuestros cuerpos. Era peligroso. Era un juego. Y como todo juego, uno siempre termina perdiendo. La mañana del jueves amaneció tranquila. Julián se fue temprano como siempre, y yo tenía libre. Me preparé café, me senté en el balcón y dejé que el sol tocara mis piernas desnudas. Llevaba solo una bata fina. Aún sentía el eco de las caricias de María José en mi piel, como una música que no se apagaba. Al mediodía, ella apareció otra vez. Hoy tengo solo una clase, dijo. Pensé que podríamos almorzar juntas. Yo ya había preparado algo. Parecíamos una pareja secreta en su rutina inventada. En la cocina, ella me abrazó por detrás mientras revolvía la salsa. Me besó el cuello, me susurró algo al oído que me hizo cerrar los ojos. Su voz me quemaba. ¿Y si esta fuera nuestra vida? Me giré lentamente pero no respondí. Después de comer, fuimos al salón. Me senté sobre sus piernas y descansé la cabeza en su hombro. Ella me acariciaba la espalda suavemente a través de la seda de mi blusa. Hoy quiero verte moverte, dijo de pronto. Como aquella vez en la ducha. Muéstrame quién eres cuando nadie te ve.
Dudé. Pero lo hice. Me puse de pie frente a ella, desabotoné lentamente la blusa, dejándola deslizar por mis hombros. Me moví despacio, al ritmo de la música que ella puso desde su teléfono. No fue un baile provocador. Fue íntimo. Vulnerable. María José se mordía el labio inferior. No hacía ningún gesto vulgar. Me miraba con un amor que parecía imposible. Y entonces el timbre sonó. Nos congelamos. Corrí a mirar la cámara del intercomunicador. Era Julián. ¿Qué hace aquí? Dije con voz entrecortada. No lo sé, respondió ella, más pálida que nunca. Debía regresar mañana. Tal vez cambió de planes. Me vestí con torpeza, el corazón golpeándome en el pecho. María José se encerró en la habitación de invitados. Yo abrí la puerta con una sonrisa forzada. ¡Qué sorpresa! Intenté sonar natural. Se canceló una reunión, dijo él. Preferí regresar a casa. ¿Todo bien? Claro. Todo como siempre. Entró, dejó el maletín. Se acercó a la cocina y olfateó el aire. ¿Has cocinado? ¿O había alguien? Yo. Quise mimarme un poco. ¿Y María José? No está. Creo que salió. Julián me observó como si buscara algo en mi mirada. Luego asintió y se fue a duchar. Corrí al cuarto de invitados. María José se vestía en silencio. Tengo que salir, susurró. Esta noche no es segura. Asentí. Nos miramos en silencio. No hubo beso. Solo una última caricia de manos, como un adiós sin palabras. Esa noche Julián insistió en ver una película juntos. Me senté a su lado. Él me abrazó, me besó el cabello. Te extraño, dijo. Fingí sonreír. Yo estaba ahí, pero pensaba en otra piel, en otros labios, en otra voz. Y entonces, sin previo aviso, Julián sacó su celular. Mira lo que me mandó Teresa del trabajo, dijo. Me pareció gracioso. Tomó tiempo desbloquear el teléfono. El sudor me bajó por la espalda. Porque vi por una fracción de segundo una fotografía en la galería, yo y María José, besándonos en el balcón. Mi respiración se cortó. Él no lo notó. ¿Qué pasa? Preguntó. Nada, es que estoy cansada. ¿Quieres que paremos la película? Sí, por favor. Subí al cuarto con pasos lentos. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama, temblando. ¿Cómo? ¿Quién? Al día siguiente María José no respondió mis mensajes. Ni mis llamadas. A la tarde me llegó una carta. Escrita a mano. Steffi, alguien nos vio. No sé quién, pero sé que hay fotos. Una mujer del gimnasio me advirtió. Creo que era vecina tuya. No quiero causarte más daño. No me busques por ahora. No estoy desapareciendo, solo estoy esperando el momento correcto para volver a respirar. Te amo. Me desplomé sobre la cama. Todo lo que había comenzado como un susurro en la rutina, ahora se había convertido en un grito sofocado por el miedo. Y aún así, no me arrepiento. Porque por primera vez en mi vida, fui yo.